Buenos días, Dios los bendiga mucho. En esta mañana volvemos nuevamente a ustedes con este estudio expositivo de la palabra de Dios. Como todos los domingos, saliendo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook, para bendecir a toda la congregación, compartiendo la palabra de Dios con todos nuestros hermanos que nos miran a través de las redes sociales, los hermanos del Ministerio Roca Eterna, los hermanos de otras congregaciones. Queremos saludar a todas las personas que hacen el esfuerzo semana tras semana de seguir este estudio expositivo de la palabra de Dios, que tienen hambre y sed de la verdad. Como dice Pablo a Timoteo, la iglesia que es baluarte y columna de la verdad. Qué importante es que la iglesia predique la verdad, la palabra de Dios, como venimos haciendo todo este tiempo, expositivamente, sistemáticamente, versículo por versículo, como decía Pablo, enseñando todo el concepto de Dios, todo el consejo completo, siendo lo más preciso posible. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este tiempo. Queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, no una iglesia conforme a nuestro diseño, a nuestro modelo, a nuestro parecer, a nuestro criterio, sino una iglesia conforme a la voluntad, al propósito, al corazón, a lo establecido por su palabra. Solo Escritura, entendiendo que la palabra es la autoridad máxima. Y en el día de hoy venimos estableciendo nuestro estudio número 16 de la carta a Timoteo, el diseño de Dios para las mujeres, y vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 15 del capítulo número 2, primera de Timoteo, y dice así: Asimismo que las mujeres se atavíen de ropas decorosas, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esos dos versículos fueron los que compartimos la semana pasada. Esta es la tercera serie sobre estos versículos del 9 al 15 que creemos vamos a finalizar el domingo que viene. Por eso te pido que puedas seguir todo el estudio completo. Cuando nosotros estudiamos una carta, es importante, usted cuando lee una carta, usted no lee un pedacito de la carta y la guarda y después otro día lee otro pedacito. La carta la lee completamente para entender todo el contexto, para entender el versículo bíblico, para entender todo lo que el apóstol Pablo está enseñando, encomendado, el apóstol Pablo encomendado por Dios mismo para que él sea apóstol y para que él pueda establecer y traer las doctrinas que Dios le ha entregado para la iglesia. Este punto realmente son puntos muy controversiales. Hoy en día hablar de esto no es un tema fácil, porque nos encontramos frente a una sociedad y a una cultura que de cierta manera se ha impregnado dentro de la iglesia, y muchas veces nosotros queremos abrazar los modelos, el estilo de las culturas, de las modas, de lo que está sucediendo afuera, y muchas veces parece como que la cultura o que la iglesia va en contracultura, como que lo que se vive dentro de la iglesia es totalmente a contramano de lo que la sociedad vive, y de eso se trata. El estilo de vida del cristiano muchas veces va a ser totalmente diferente a lo que se vive en una sociedad. Los valores, los principios, el diseño de Dios, las cosas que Dios ha establecido, y a veces parece o suena como chocante, suena difícil hablar de ciertos puntos, y acá tiene que ver con el rol de la mujer. Hoy sabemos que se ha establecido tanto la igualdad de género, tanto el tema del liberalismo, tanto el tema de
de alcanzar el éxito, de autodesarrollarse, de hacer una persona independiente, no depender de nadie, no estar sumiso a nadie, no obedecer a nadie. Y vivimos en una sociedad que completamente aborrece la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios. Por eso que es muy importante que nosotros volvamos a los principios bíblicos, volvamos a la palabra de Dios, podamos poner nuestro corazón, nuestra mirada en lo que dice la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Y eso es lo que nosotros queremos hacer esta mañana, queremos orar. Y queremos pedirle a Dios que Dios te dé ese corazón, que me dé ese corazón a mí como pastor para poder hacer la voluntad del Señor, para hablar conforme a lo establecido por la palabra de Dios, no conforme a mis caprichos, no conforme a mis argumentos, sino a lo que la palabra de Dios dice. Y yo te pido que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por una vez más estar aquí, Señor, donde podemos ministrar, compartir tu palabra. Sabemos, Dios, que hay pasajes de las Escrituras más fáciles, hay pasajes de las Escrituras más difíciles. El apóstol Pedro dijo, hay cosas que a veces cuestan entenderlas, Dios. Por eso te pedimos que tú pongas en nuestro corazón una disposición, un deseo de aprender, de conocer, de hacer tu voluntad y no la nuestra, Dios. Ayúdanos por medio de tu Espíritu. Ilumina, Dios, la Escritura para que nosotros entendamos con claridad, con precisión, con exactitud la inerrancia de tu palabra, la infalibilidad de tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es vida para nosotros. La palabra es la que nos transforma, es la que nos corrige, es la que nos endereza, es la que nos indica el camino hacia Jesús. Por eso en esta mañana, Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, toca la vida de cada uno de los que estarán oyendo el día de hoy, los que estarán oyendo el día de mañana. Señor, toca sus vidas, Señor. Ayúdame a mí, Señor, que voy a predicar tu palabra, a que lo que yo diga, Señor, sea tu voluntad. Todo lo que no provenga de ti, Señor, quítalo de mi mente y de mi corazón. Y permíteme ser preciso, alinearme con tu espíritu, Señor, y hacer tu voluntad por sobre todas las cosas para que Jesús sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy justamente nos encontramos en esta porción. Por alguna razón Dios es el que orquesta todas las cosas, por alguna razón Dios permite esto. Y nos encontramos hoy en esta porción de las Escrituras donde ya pudimos ver la semana pasada, no, la anterior, pudimos ver que esto no se trata de una cuestión cultural. Pablo lo dice en la carta a Timoteo, Pablo lo dice en la carta a los Corintios, Pablo lo dice en la carta a Tito. Esto se predica en todas las iglesias, esto es igual en todos los lugares. Pablo no tenía un concepto de, en algunos lugares sí, otros no. Esto no tiene que ver con un concepto cultural, esto no tiene que ver con un concepto de tiempo, esto no tiene que ver con un concepto de geografías y diferentes lugares. No. La palabra de Dios es universal y es la misma palabra de Dios hace 2000 años. Es la misma doctrina hoy, es lo mismo establecido por hoy, por Dios el día de ayer, es lo mismo establecido para nosotros, para nuestro tiempo. Y eso ya lo pudimos ver hace 15 días, pudimos ver que esto no es capricho de Pablo, esto no es algo que viene de Pablo, sino que esto viene de Dios. Y Pablo lo explica claramente, pero a veces cuando nosotros no tenemos esa disposición de querer hacer la voluntad de Dios y nos rehusamos y nos choca muchas veces cosas que no concuerdan con mi estilo de vida, no concuerdan con mi creencia. Pero esto no se trata de mi deseo, esto no se trata de mi interpretación, esto se trata de la voluntad de Dios, de su palabra, y entender eso que es muy importante.
Muchas veces han tildado a Pablo de machista, de hablar de sexista en estos pasajes de las Escrituras. Y justo hoy nos toca el versículo 9 y el versículo 10, que son los más picantes de esta carta de Primera de Timoteo. Hermano, cuando nosotros estamos estudiando una carta, nunca nos ponemos a pensar, uy, justo vamos a llegar a este pasaje que es difícil de explicar. No. Un predicador tiene que predicar toda la Biblia, completa, toda la Biblia. Por eso es muy importante la predicación expositiva, porque si no, uno hace predicaciones selectivas, empieza a elegir qué quiere predicar, qué es lo que él considera, y esto no se trata de nosotros, esto es la palabra de Dios. Yo tengo que predicar la palabra de Dios de principio a fin. Y dice en el versículo 9, versículo 11, y dice: las mujeres aprendan en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, el amor, santificación con modestia. Hablar de esto hoy en día yo sé que muchas veces después voy a tener algunos comentarios por ahí de pastor machista, pastor sexista y todas esas cosas, pero yo pensaba mientras escribía esto, y es muy importante quizás hacer un paréntesis en todo esto, es que a lo largo de estos 20 años que estoy sirviendo al Señor, yo tuve mucha relación con muchas mujeres siervas de Dios a lo largo de todos estos años. Nací en una iglesia y mis primeros pasos en el camino de Dios fue en una iglesia donde había un pastor y donde había una pastora. Y tengo buenos recuerdos. Siempre tuve buenas experiencias con muchas mujeres a lo largo de estos 20 años, mujeres que sirven al Señor con buen corazón, tal vez con buenas intenciones, pero es importante entender que esto no se trata de buenas intenciones. Esto no se trata de quién tiene más o menos habilidad, quién es mejor o quién es peor. No, esto se trata de obediencia a la palabra de Dios. Esto se trata de lo que dice las Escrituras y no podemos ignorar eso, porque si no estaremos ignorando el mandamiento de Dios. Yo pensaba y digo, bueno, tal vez uno pudiera pensar, bueno, lo que importa es que se predique. Lo importante es que la gente se salve, y nosotros pudiéramos decir, bueno, el fin justifica los medios, pero no es así. El fin no justifica los medios. Yo tengo que llegar a hacer lo que dice la palabra de Dios, más allá de que si a mí me gusta o no me gusta, más allá si es lo que yo deseo, sino hacer lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo y le dice, yo te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Esta carta pastoral, la primera y segunda de Timoteo y la primera y la carta a Tito, son cartas pastorales que van directamente para la iglesia. Directamente cómo la iglesia de Dios aquí en la tierra se tiene que mover, cómo la iglesia de Dios tiene que funcionar, cómo dice Dios esto. Y esto es importante porque son cartas doctrinales que están estableciendo. Y ya vimos que al principio del capítulo 2, Pablo da la instrucción de cómo debe ser la oración, cómo debe ser el culto, cómo debe ser la reunión dentro de la iglesia, cómo debe conducirse la congregación dentro de la iglesia. Y Pablo habla de esta manera en que los hombres deben comportarse, cómo las mujeres deben vestirse. Y uno pudiera decir, bueno, pero estamos en un mundo libre, pero esto no se trata de mi elección, esto se trata de la voluntad de Dios. Y yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios,
frente a lo que se oponga en mi vida. Como dijo Pablo en Gálatas capítulo 1, si yo quisiera agradar a los hombres no sería siervo de Dios. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿quiero servir a Dios? ¿Quiero ser un servidor de Dios? ¿O quiero hacer lo que la gente demanda? ¿Quiero hacer lo que la sociedad me dice? Es importante entender esto y mirar un poco para atrás, mirar un poco la historia, ver un poco los acontecimientos, por qué esto está sucediendo en este tiempo, por qué nos toca este tiempo a nosotros, que quizás tenemos que enfrentarnos a una problemática tan seria. Hermano, en la década del 60, en 1960, el clero de las mujeres predicadoras era solamente del 2%. En 1960 solamente el 2% de las iglesias en el mundo tenían mujeres predicadoras. Hoy, a la fecha, casi llega al 50%. Estamos hablando de que de 10 iglesias que hay, 5 iglesias están siendo lideradas por mujeres y 5 iglesias están siendo lideradas por hombres. Uno pudiera decir, bueno, llegamos al momento justo, estamos en el momento de dividir, estamos en el momento de la igualdad. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso es contradictorio a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. A pesar de cualquier precio, a pesar de lo que se diga. Nosotros, como decía Juan Calvino, si un perro ve que están atacando a su dueño y no hace nada, es un cobarde. Lo mismo para un cristiano, que si está viendo que se está violando la palabra de Dios, que se está torciendo las escrituras y no hago nada y me callo la boca, soy tan cobarde o más cobarde que ese perro. Y es importante siempre entender en los términos de teología. Estos días estoy trabajando fuertemente en lo que es la teología sistemática, porque existen diferentes ramas de la teología bíblica, la teología histórica, pero la teología sistemática es la que encierra todas las teologías y es un trabajo muy profundo, muy lindo. Y estoy trabajando en todo esto para cuando volvamos a la iglesia podamos empezar con este seminario de teología que va a durar 3 años, teología sistemática. Y es maravilloso realmente poder tener una mayor comprensión de las escrituras, de la palabra, entender tantos conceptos que muchas veces nosotros hemos abrazado erradamente, que creemos que es así. Cuando eso se habla mucho en la hermenéutica, en lo que tiene que ver con la presunción, cuando nosotros presumimos que un versículo bíblico dice tal cosa cuando no lo dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser interpretada a la luz de la palabra. La palabra de Dios, la Biblia interpreta la Biblia. Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando nosotros tenemos un versículo bíblico, nosotros no podemos simplemente tomar ese versículo bíblico y decir, bueno, eso dice ese versículo bíblico. Porque ese versículo bíblico tiene un capítulo, ese capítulo tiene un libro, ese libro tiene un Antiguo, un Nuevo Testamento y ese libro tiene una Biblia. Entonces, nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra, nosotros tenemos que ver todo lo que dice la Escritura y entender qué es lo que está enseñando. Ahora, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, y es muy importante que nosotros volvamos a releer esto, porque dice en el versículo 11, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Esto muchas veces se dijo que tenía que ver con el marido, pero Pablo no está hablando aquí del marido, Pablo está hablando de la congregación. Pablo está hablando de la instrucción, del culto de adoración dentro de la iglesia. Y Pablo dice, yo no permito a la mujer. Y esto no tiene que ver con la independencia que Pablo tiene de Dios, es su postura, es lo que a él le parece, porque como ya lo leímos anteriormente en el capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Pablo no estaba hablando por voluntad propia, Pablo estaba hablando lo que el Señor le había establecido. Pero más allá de eso,
No tiene que ver con una cuestión cultural, y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, porque también Pablo habla de eso en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33 al 38. Y mire lo que dice aquí. Dice, pues Dios no es un Dios de confusión. Escuche bien eso, Dios no es un Dios de confusión. Muchas veces la gente dice, no, ¿qué pasa? Que uno cree una cosa, otro cree en otra. No somos todos iguales y todos podemos ver las cosas de la misma manera. Mira, acá hay simple, o alguien está interpretando bien o alguien está interpretando mal. Pero no hay dos interpretaciones, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios claro. El Espíritu es el mismo. Si usted fue bautizado con el mismo Espíritu que el de Cristo, hermano, usted no puede ser contrario a la palabra, porque la palabra es una sola. Amén. Ahora dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pablo dice, esto es lo mismo en todas las iglesias de los santos. ¿Qué significa esto? En todas las iglesias de todos los tiempos, en todo momento. Esto no es que solamente era para la iglesia de Corintio, lo otro era para la iglesia de Éfeso. No. Esto es para toda la iglesia de los santos en todo momento. Y dice versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No dice callen en la congregación, en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Versículo 38. Mas el que ignora, ignore. Es claro, creo que aquí no hay mucho tema para aclarar. Yo creo que es sumamente claro lo que Pablo está diciendo. Ahora, Pablo dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no le es permitido hablar. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Y yo creo que es clarísimo. No se le permite a la mujer predicar en las congregaciones. No se le permite a la mujer llevar adelante el culto general, no se le permite a la mujer liderar una iglesia, no se le permite a la mujer enseñar al hombre. Eso es lo que Pablo está afirmando aquí. Ahora fíjate algo, dice en el versículo 35, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casas a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y esa palabra es muy importante porque la palabra indecoroso significa aikros. Y la palabra aikros significa, y eso es importante, vergonzoso. Lo que Pablo está diciendo aquí es vergonzoso que una mujer predique en la congregación. Es vergonzoso. Ahora, esta doctrina, y yo me preguntaba y digo, van a salir a matarme. Pero esta doctrina que Pablo está hablando, ¿es una doctrina de Pablo o es una doctrina que Dios estableció para la iglesia de los santos en todo tiempo? Sabemos que hablar de este tema es un asunto sumamente delicado, pero la palabra de Dios es tan clara y yo creo que hay un problema en cuanto a la rebeldía que hoy muchas iglesias tienen en contra de la palabra y la falta de someterse a la palabra. Ahora, para aclarar un poco mejor esto, ¿qué dice la historia? A lo largo de la historia esto nunca fue controversial, esto nunca ni siquiera se tenía en debate, ni siquiera se podía llegar a hablar, pero como dije, en la década del 60 el clero de las mujeres pastoras, solamente había un 2% a nivel mundial, hoy en día llega casi al 50%, estamos en un problema.
Ahora usted pudiera decir, ¿esto es un problema, pastor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la cultura en la cual vivimos muchas veces se filtra dentro de la iglesia, y esto lamentablemente, esto va torciendo la palabra de Dios, va corrompiendo el diseño de Dios, va distorsionando lo que Dios enseña. Ahora, ¿qué dice un poco la historia de todo esto? Y si pudiera hablar con cualquier iglesia que está a lo largo de la tierra, una iglesia protestante, todas las iglesias protestantes vienen de la reforma de Martín Lutero. De cierta manera todos somos luteranos, todos venimos de la reforma de Martín Lutero, cuando él esclavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y a partir de ahí se inició la reforma. Ahora, ¿qué dice Martín Lutero? ¿Qué dicen los comentarios bíblicos de Martín Lutero con respecto a este pasaje de las Escrituras? Y Martín Lutero dice así, dice Martín Lutero esto: las mujeres deben mantener silencio dentro de las congregaciones, ya que no fueron constituidas predicadoras, y deben evitar enseñar a la congregación. Eso dice Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma. Ahora, Juan Calvino, uno de los grandes padres de la Reforma, también dijo esto: Dios prohíbe a la mujer enseñar y predicar a la congregación, el cual Dios ha encargado únicamente a los hombres. Ahora, no sé si usted se da cuenta de esto, pero esto es un concepto sumamente universal. Pudiéramos citar a grandes teólogos a lo largo de la historia, pudiéramos citar a John Whitfield, podríamos citar a John Wesley, podríamos citar a John Knox, pudiéramos citar a R.C. Sproul, John Piper, a quien usted quiera. Todos dicen lo mismo. Pudiéramos citar a Billy Graham, todos dicen lo mismo. Ahora, ¿qué dice John MacArthur, uno de los teólogos contemporáneos de este tiempo? Él dice, es una desgracia para las iglesias que haya mujeres predicadoras. Mire qué fuerte es esto. Él dice en sus propias palabras, es una desgracia para las iglesias que haya mujeres predicadoras. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que es vergonzoso que una mujer predique. Ahora, ¿la mujer tiene prohibido enseñar? Eso es lo que está diciendo la palabra. Está diciendo que la mujer no puede hablar dentro de las iglesias. Tiene que entrar en silencio, irse en silencio, ser una mujer sumisa. No, la palabra no está diciendo eso. Lo que la palabra está diciendo es que está terminantemente prohibido que una mujer predique, enseñe la palabra de Dios a los hombres. Eso es lo que está diciendo. Ahora, la mujer, dice en Tito, y esto lo vamos a ver la semana siguiente, el rol de la mujer dentro de la iglesia. La mujer puede enseñar a otras mujeres, claro que sí, porque dice las ancianas enseñen a las más jóvenes a cómo amar a sus maridos, a sus hijos, a cómo vivir vidas castas y respetuosas. Ahora, las mujeres pueden enseñar a los niños, claro que sí. Las mujeres pueden enseñar a otros jóvenes, claro que sí. Pero la tarea de la predicación, la tarea del liderazgo dentro de la iglesia, la tarea del pastorado, siempre fue encargada a los hombres. Ahora, nosotros pudiéramos decir por algún momento, como dice la palabra de Dios, y lo dice tantas veces, y lo dice en Efesios capítulo 5, lo dice en Tito, y lo dice en Corintio, y lo dice en tantos lugares, dice: esposas, sométanse a sus maridos. Y uno pudiera decir, bueno, pero la palabra someterse, dice la Biblia, sométase todo hombre a autoridades, a las autoridades establecidas, sométanse a Dios. Ahora, esto está hablando del orden dentro de la iglesia. Esto está hablando de la manera en que Dios quiere que la iglesia de Cristo sea manejada.
Esto no es criterio mío, esto es criterio de Dios, esto es criterio de su palabra, y a lo largo de la historia los grandes hombres de Dios han abrazado de esta manera y nunca hubo problema. Pero hoy hay problema. Hoy la mujer dice: yo quiero ser independiente, yo quiero ser exitosa, yo quiero ser audaz, quiero ser emprendedora, quiero tener mi propia vida, mi propia independencia. Ahora digo, ¿de dónde proviene todo esto? Tal vez uno pudiera pensar, bueno, tal vez hay muchas mujeres mejor dotadas, hay muchas mujeres con mayor capacidad que hombres, y eso puede ser cierto, seguramente. Hay muchas mujeres que tienen grandes cualidades. Hay muchas mujeres que tienen grandes capacidades, incluso mayor que la de su esposo. Pero la esposa no debe ir y hacerle un test de inteligencia a su marido para ver si su marido es más capaz que ella. Bueno, vamos a ver y vamos a hacer un test a ver si tú eres más capaz o yo soy más capaz, para ver quién lleva adelante la autoridad del hogar. Y eso no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con orden, diseño. Tiene que ver con lo que Dios quiere, y eso es lo que quiero tratar de explicar el día de hoy. John MacArthur también dijo: si usted dice que es bueno y hay que darle el lugar a las mujeres para que prediquen y lideren en una iglesia, usted está promoviendo el pecado en la congregación. No lo digo yo, lo dicen hombres que han dejado huellas, hombres que han mostrado tener una vida intachable y han dedicado su vida a la predicación y al estudio de la palabra de Dios. Hoy ves mucho en las redes sociales gente joven o ves muchachitos o muchachitas diciendo: no, porque la Biblia dice esto, porque yo creo de esto. Ahora, yo prefiero ir a la fuente, yo prefiero ir a la Biblia, yo prefiero ir a mis orígenes, a mis principios, prefiero ver lo que dice la palabra de Dios, prefiero ver a lo largo de la historia que estos hombres han establecido. ¿Y por qué hoy nos encontramos con este problema, con esta rebeldía a la palabra de Dios? Porque de cierta manera es una rebeldía a lo que es claro en la palabra de Dios. Si nosotros pudiéramos mirar un poco la Escritura y pudiéramos observar por un momento la Escritura, usted nunca va a encontrar, ninguna mujer escribió ningún libro de la Biblia, nunca. Los 66 libros de la Biblia ninguno de esos libros fue escrito por una mujer. Nunca hubo una reina autorizada por Dios, ni en las tribus del norte, ni en las tribus del sur. Nunca hubo una mujer que gobernara a la nación de Israel autorizada por Dios. Nunca, jamás hubo una sacerdotisa, jamás a lo largo de la Biblia. Nunca hubo una profetiza con ministerio continuo como Elías o Eliseo o Isaías o Jeremías. Nunca. Que hubo ciertas cosas ocasionales que Dios permitió y que Dios utilizó de cierta manera, sí, tal cual. También Dios utilizó a un burro para hablarle a un profeta. Pero eso no significa que yo mañana voy a traer un burro, más allá de que yo soy un burro. Pero voy a traer un burro aquí, un animal, y dejar que él nos hable porque Dios en algún momento lo utilizó. No. Nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios y ver lo que las Escrituras explican. Nunca hubo una mujer apóstol. Nunca, usted va a encontrar en la Biblia, nunca hubo una mujer que predique la palabra de Dios a la congregación en la Biblia. Nunca. Yo recuerdo que, como te digo, tal vez malintencionado, tal vez con malas enseñanzas, mala interpretación, malos estudios, pero yo he conocido a lo largo de mi vida muchas mujeres con muchas buenas intenciones, muchas mujeres genuinas, muchas mujeres que aman a Dios, muchas mujeres pero tal vez les enseñaron mal, tal vez
no se les explicó correctamente. Y yo recuerdo que cuando yo era joven a nosotros se nos enseñaba que uno de los apóstoles era María Magdalena. Y yo hoy me pongo a pensar en eso que nos enseñaban y uno pudiera decir, qué locura, ¿de dónde salió eso? Y esos son costumbres que la iglesia evangélica fue abrazando. ¿Por qué? Porque es mejor, porque encaja, porque no, eso permite que todo sea igualitario. Y no, mi hermano, nosotros o queremos obedecer a Dios o no queremos obedecer a Dios. Y Pablo usa muy bien este término, si nosotros podemos ver, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque, y hay un porque, y eso es importante, porque dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino que Eva, incurriendo en transgresión, sino que siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, fíjate algo, Pablo nos remonta al inicio de todas las cosas. Pablo nos está remontando, esto que yo estoy enseñando aquí no es algo nuevo, es algo establecido por Dios. Algo tal vez es también, como creo que en todas las iglesias muchas veces estas cosas pasan, el desorden, la mala interpretación, los malos intencionados, hay un montón de cosas que necesitan ser corregidas, pero gracias a Dios tenemos su palabra, en la cual podemos confiar, en la cual debemos seguir. Y Pablo habla de Génesis, el comienzo de la creación, y dice, cuando Dios creó al hombre, el hombre no fue formado por la mujer, sino que la mujer fue formada para el hombre. ¿Cuál era el diseño de Dios? Dice que Dios creó al hombre y vio que el hombre estaba sola y dice que le creó a la mujer de la costilla del hombre para hacerle ayuda idónea. Después de ahí toda la raza humana vino a través de la mujer, pero la mujer vino a través del hombre inicialmente. Ese es el comienzo de la creación y Dios creó a la mujer para que la mujer ayudara al hombre, no al revés. Y algo que me llama mucho la atención es que muchos dicen, bueno, lo que pasa que en el momento de la caída, en el momento del pecado de Adán y de Eva, en ese momento la raza humana entró en maldición y a través de ahí vivimos en una maldición, pero cuando venimos a Cristo, todo eso es quitado. Y ahí hay otro error. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver con la caída, sino al contrario, sino que la caída afirma lo que Dios había diseñado desde el principio. Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 3. Y vemos que en el capítulo 3 la mujer es tentada por la serpiente, la mujer come, la mujer le da de comer al hombre y la raza humana entera cae en maldición. Y nosotros podemos ver cómo viene el tiempo de la maldición y cómo Dios maldice a la serpiente, cómo Dios maldice al hombre y cómo Dios maldice a la mujer. Y ya vimos que la maldición del hombre es que la maldición del hombre dice que la tierra será maldita por su causa y que comerá con el sudor de su frente. Pero vemos en el versículo 16 y dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez y con dolores darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir Génesis o Moisés con todo esto? ¿Qué es lo que está diciendo Dios con todo esto? Ahora, es importante ver esto y algo que a mí me llama mucho la atención lo encontramos en el versículo 17 cuando Dios habla del hombre y le dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora, la maldición del hombre vino, o la maldición de la raza humana vino por obedecer a la mujer. La maldición de la mujer no vino por obedecer al hombre, sino por desobedecer.
a Adán, a su marido. Mira qué clara que es la palabra con todo esto. Y esto tiene que ver con no es que uno pudiera decir, bueno, pastor, pero usted está hablando de que la mujer es inferior al hombre. No, porque ante Dios somos iguales. Lo que está hablando aquí es el diseño y el orden establecido por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Aquí hay un orden establecido por Dios que nosotros debemos cumplir, nos guste o no nos guste, porque es Dios el que lo manda y nosotros queremos obedecer lo que Dios ha establecido. Ahora, la caída afirma lo que Dios había establecido desde el comienzo. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando Dios creó al hombre y lo puso a sojuzgar y a gobernar la tierra, y Dios le entregó la autoridad, y después creó a la mujer para que la mujer sea ayuda idónea, y la mujer, como dice a lo largo de toda la escritura, que se someta a su marido, que se someta a su autoridad, porque el hombre será autoridad sobre ella. Y en la caída podemos ver que la mujer, saliéndose de la cobertura del hombre, saliéndose de la cobertura de Adán, la mujer cayó en tentación. Y cuando la mujer salió de la cobertura, la mujer cayó en tentación y cayó en pecado. Y el hombre cayó en pecado por obedecer a la mujer. Ahí se está dando cuenta algo, que aquí hay un patrón. El hombre obedeciendo a la mujer tomando el rol de líder, de guía, de autoridad. Ahora, pero fíjate algo, y hay algo que es universal acá. Y dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Darás a luz a tus hijos con dolor. Ahora, eso es universal, esa maldición es universal. Ahora digo, esto sucedió hace 6,000 años. Hoy hay mujeres que dan a luz y sigue siendo universal. Esto sigue siendo lo mismo. La mujer cada vez que va a dar a luz sufre, le duele y tiene a los bebés con dolor. Esa maldición no fue quitada por más que usted esté en Cristo. Esa maldición sigue vigente hasta el día en que nosotros entremos a la presencia de Dios. Pero hay una segunda maldición, que es a la que yo quiero hablar. Y la segunda parte del versículo 16, y dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora, ¿qué está hablando aquí la palabra? ¿Qué deseo? Dice que la mujer tendrá deseos sobre su marido, que habla de un deseo sexual. Para entender esto, como hablamos siempre, a la luz de la palabra de Dios, tendríamos que ir a Génesis capítulo 4, versículo 7. Es el mismo concepto. Es las únicas veces que en el Pentateuco se utiliza esta misma terminología en la palabra de Dios, y en el versículo 7 del capítulo 4, cuando sucede el asunto con Caín y Abel, y dice así, dice, y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Escucha. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el pecado está a la puerta. El pecado quiere gobernarte, el deseo pecaminoso quiere gobernarte, pero tú tendrás que enseñorearte del pecado y controlarlo, gobernarlo. Es el mismo término que está utilizando en el versículo 16. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada por Dios, es el mismo término. Ahora, ¿qué deseo está hablando aquí la mujer? Y dice, tú tendrás un deseo para con tu marido. ¿Cuál deseo es ese deseo que la mujer tendrá? El deseo será de que la mujer tendrá el deseo pecaminoso de querer gobernar, de querer someter, de querer liderar, de querer llevar adelante las cosas. Pero dice la palabra de Dios, este será tu deseo para con tu marido, pero él tendrá que ejercer autoridad sobre ti, señorío sobre ti. Él tendrá que llevar adelante las cosas. A partir de ahí nosotros podemos ver que esto es algo universal. Nosotros podemos ver que esto sucede en todo momento.
Vemos constantemente cómo muchas veces las mujeres quieren dominar a sus maridos, dominar dentro de las iglesias, dominar dentro de la sociedad y ejercer un cierto control. Pero dice la palabra de Dios, usted tendrá que tener cuidado con esto. Usted va a tener que buscar, como hay algo que me llama mucho la atención de la palabra de Dios, es cuando Pablo habla en Corintios y le dice, en Efesios, y habla de que debemos someternos unos a otros. Y muchas veces la gente utiliza ese pasaje de las Escrituras para decir, bueno, aquí nos está mostrando de que todos tenemos que someternos unos a otros. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? Porque muchos usan ese pasaje de las Escrituras para justificar su rebeldía. Ahora la palabra dice someteos, dice en Efesios capítulo 5 versículo 21, dice someteos unos a otros con el temor a Dios. La palabra someteos significa aceptar la autoridad, obedecer. Ahora, ¿significa que yo tengo que obedecer a mi esposa? ¿O significa que mi esposa tiene que obedecerme a mí? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque aquí dice someteos unos a otros. Lo que Pablo está diciendo aquí, él está hablando en contexto general, que cada uno entienda la autoridad que tiene y sométase. Por eso si usted lee todo el contexto en el versículo 22, porque muchos usan ese solo versículo, el versículo 21, pero el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y eso está hablando. Y después habla de que los hijos deben obedecer a los padres. Dice que los siervos deben obedecer a sus amos. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención aquí. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 5, capítulo 6, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, y con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Ahora, fíjate algo, que en ese tiempo había mucha esclavitud. Y Pablo no dice, no, esto lo que está sucediendo es un sometimiento, esto es algo que está mal. Y Pablo pudiera decir, bueno, levántense en contra de sus amos, rebélense. No, lo que está diciendo Pablo es que si ustedes tienen una autoridad es porque Dios quiso de esa manera. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que dice versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que Dios está interesado en cómo yo estoy actuando frente a mis autoridades, cómo estoy actuando frente a mi pastor, cómo estoy actuando frente a las autoridades nacionales, gubernamentales, cómo las esposas están actuando frente a las autoridades de su marido. No, lo que pasa es que mi marido no es un buen marido, entonces yo no tengo que sujetarme a él. Pero Dios dice, si hicieres bien, recibirás lo que corresponde, pero si hicieres mal, recibirás castigo. Entonces nosotros, yo digo, cuando habla aquí de los siervos que eran esclavos, Dios no habla de rebelarse. Mire José en la Biblia. Él fue vendido, traicionado por sus hermanos, pero al fin de cuentas, José hizo bien y Dios lo recompensó. José no estaba quejándose porque había sido vendido. José no se quejaba porque Faraón era un mal rey. No. Mire Daniel. Podemos ver tantas cosas dentro de las Escrituras. Mire Pablo, hermano, en manos de un Nerón perverso. Pero Pablo no se rebeló ante las autoridades, sino que como ese centurión, Pablo era un buen cristiano y ese centurión, él había recibido gracia, Pablo, de ese centurión, y le permitió vivir en una casa rentada durante 2 años para que él pudiera recibir a todos los que venían a él. Hermano, el problema de someterse hoy en día es algo tan controversial, pero
La palabra de Dios es clara. Jesús siempre se sometió al Padre, constantemente, a hacer la voluntad del Padre, y nunca reprochó en contra de eso, nunca se quejó en contra de eso. Entonces yo digo, si realmente nosotros tenemos corazones de siervo y realmente nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entendiendo que nuestro corazón, dice, engañoso es el corazón del hombre, tenemos deseos pecaminosos constantemente de querer ir en contra de la palabra de Dios, querer acomodar las cosas, hombres queriendo contentar a sus esposas, esposas queriendo gobernar a sus maridos y sometiéndolos a que hagan lo que ellas quieren. Dentro de las iglesias vemos también muchas veces hombres sometiendo a las mujeres en un machismo, y eso está mal. Y vemos mujeres levantándose en rebeldía, sacando espada y defendiéndose. Dios es el que te defiende. Dios dice, deja que yo te defienda, deja que tú hagas lo que te corresponde. Cuando dice, y este es el mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. No dice, bueno, mira, si tú no lo honres porque él no es buena persona, él no se merece honra. No, Dios no te está preguntando, Dios te está diciendo, esto es un mandamiento, esto es lo que yo mando. ¿Y qué parte nos cuesta entender de ese mandamiento? Por eso es importante lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice, versículo 35 de 1 de Corintios, capítulo 14, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casas a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso. Ahora fíjate algo, versículo 37, y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No dice mis mandamientos, no dice mis opiniones, no dice mis conceptos, porque Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, yo soy esclavo del Señor y todo lo que hago es para su gloria. Ahora la pregunta es, hermano, como dice en Tito, que las mujeres que profesan piedad y hacen lo que dice la palabra de Dios para que la palabra no sea blasfemada. Una de las maneras en que Dios utiliza a las mujeres para que el evangelio sea predicado es a través de su conducta. Una conducta casta, una conducta obediente, una conducta sumisa. Yo no sé si tal vez usted quizás debe querer apedrearme. Tal vez usted dice, pastor, usted está equivocado. Juzgue a la luz de la palabra. Juzgue a la luz de los padres fundadores de la iglesia. Mire un poco en la historia. No me hable de algo que hace 10 años un movimiento nuevo. Míreme lo que durante 2000 años la iglesia ha abrazado. Y 2000 años a lo largo de la historia, San Agustín, diferentes hombres en el siglo II, siglo III, diferentes épocas, todos siempre compartieron la misma visión, la misma teología, lo mismo establecido por la palabra de Dios. Y hoy nos levantamos con osadía, con violencia, a querer corromper la palabra de Dios. Sabemos que Cristo viene pronto, pero su palabra dice que antes el juicio comenzará por su casa. Yo pregunto y digo, ¿estaremos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Estaremos viviendo conforme a su palabra? ¿Desearemos con un corazón sincero obedecer a la palabra de Dios? ¿O simplemente queremos hacer las cosas de la manera más fácil, menos contradictoria, que sea permisivas para todos? No se trata de agradar a los hombres, se trata de hacer la voluntad de Dios. Mi hermano, oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra ha sido predicada.
Gracias, Señor, porque sé que tú nos vas a enseñar, corregir, y sé que a través de esta palabra meditaremos, estudiaremos, vamos a rumiar cada versículo que hemos estudiado para que tú, Señor, puedas ministrar en lo profundo de nuestro corazón. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, para que cada día podamos crecer en la gracia y la estatura del varón perfecto. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo siguiente. Bendiciones para todos. Chao. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, Y yo voy, y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo, y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre,
Y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo. Y yo siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí. Hay otro sentido, solo importas tú, Jesús, y lo que hay en ti que fluya como un río. Impártenos tu amor, danos tu corazón. Siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí. Hay otro sentido, solo importas tú y Jesús, y lo que hay en ti que fluya como un río. Impártenos tu amor, danos tu corazón. Señor, cantamos esta canción por una generación que ha perdido su voz, y hoy nos ponemos en el lugar de esa generación y cantamos porque queremos ver a esa generación despertar y correr a tu corazón. Señor, hoy corremos por aquellos que no tienen fuerzas. Hoy cantamos por aquellos que han perdido la voz. Hoy cantamos y oramos por aquellos, Señor, que están distraídos. Y volvemos nuestro corazón al tuyo, volvemos nuestros ojos, reconectamos contigo, Señor. Despiértanos, despiértanos, despiértanos. Corremos hacia ti, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y esta generación se levanta como un ejército a encontrarse contigo.